Cuando un hijo se nos enferma, ¿cómo nos sentimos como padres? Se van las fuerzas, no tenemos ganas de nada. Todo lo demás pasa a un segundo plano. Lo único que verdaderamente nos importa es que ellos estén mejor. Y todo parece una terrible pesadilla que deseamos finalizar y muchas veces termina bien, pero en otras ocasiones sucede lo peor. Y menciono esto porque en medio de esa tormenta, lo que más deseamos es sentir a Dios a nuestro lado, obtener resignación y paz. Y nosotros, seres humanos, pecadores, egoístas, amamos así a nuestros hijos. ¿Cómo será el amor de Dios y el amor de nuestro Padre Celestial hacia todas sus criaturas, buenas y malas? Y realmente no podemos imaginarlo, pero sí podemos tener cierta noción o por lo menos cierta vislumbre de ese amor. En San Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo. El amor de Dios se ha manifestado palpablemente al darnos a su Hijo. Y nosotros lo maltratamos y lo matamos. ¿Qué habrá sentido nuestro Padre cuando su Hijo unigénito cargó sobre sí el pecado del mundo? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nosotros hemos valido la sangre de su Hijo. Nosotros somos sus hijos porque somos sus criaturas, pero también somos sus hijos porque Él nos ama. Y toda la violencia del mundo, Dios la conoce y la sufre. Cuando Cristo sobre sí cargó todo el pecado y cargó también o incluyó también las consecuencias del pecado. Por eso Cristo se hizo pecado por nosotros. Nuestro mundo es un mundo malo, donde hay familias enteras que sufrieron la muerte en un instante, por ejemplo, por una bomba atómica, donde a las madres se les arrebatan sus hijos de las manos, donde hay tráfico de personas y de órganos, donde hay tanta maldad. Pero cuando Cristo cargó sobre sí todo el peso, lo cargó desde la misma fundación del mundo. El Cordero de Dios y el Padre también carga una cruz invisible. Una cruz invisible. Ellos están dispuestos a padecer la cruz siempre para salvar hasta lo sumo. Que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, en la Biblia, en el libro de Apocalipsis, específicamente aparecen los sellos. En el futuro tendremos algunos estudios acerca de la profecía, pero ahora solo quiero mencionar algo, que el quinto sello nos habla de los mártires, específicamente en el tiempo de la Inquisición. Para esto vamos a leer en el libro de primero de Daniel, capítulo 7, versículo 21 y 25. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantar, y pensará cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en sus manos hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. ¿Quién era el cuerno pequeño? ¿Quién es? El papado. ¿Quiénes eran a los santos a los que vencía? Los mártires que sufrieron por 1260 años, o por tiempo y la mitad de un tiempo, o 42 meses según las profecías. Pero ahora, observemos el punto. Observemos algo distinto en el carácter de los mártires. Y en realidad, mártir de Jesucristo no es aquel hombre valiente o temerario que con sus propias fuerzas va a entregar su vida. No. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 6. Apocalipsis capítulo 6. A partir del versículo
9. Cuando abrió el quinto sello, vio bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Y ahí viene el sexto sello. Bien, pregunta: ¿por qué fueron muertos? Por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Atención a esto. Recordemos algo. Pregunta: ¿cómo vivía Jesús? Jesús vivía de toda la palabra que salía de su Padre. Entonces, ¿de qué vivían los mártires? De toda palabra de Dios. Y la segunda característica de ellos es que tenían un testimonio. ¿Qué testimonio tenían? El testimonio del testigo fiel y verdadero. Tenían el testimonio de Jesucristo. Tenían al testigo fiel y verdadero en sus vidas, en sus corazones. Es decir, tenían a Cristo en ellos, tenían el carácter de Cristo, amaban a Dios y clamaban así como Cristo: Abba, Padre, por la relación que había con Dios. Estaban unidos a la divinidad por medio del Espíritu Santo. Y solamente es por el poder de Dios en la persona del Espíritu Santo que podían manifestar ese carácter, Cristo morando en ellos. Por eso, la persecución del enemigo no busca mi propia justicia. En mi propia justicia no me voy a engañar a mí mismo si pienso que es la justicia mía lo que está deseando. No. Lo que el enemigo quiere y usa la violencia es la justicia de Cristo. Siempre persigue la justicia de Cristo. Estas almas que estaban ahí no eran personas conscientes, ¿no? Ellos literalmente no están clamando en medio de ese horror del martirio. Ellos están descansando, pero están presentes, ¿dónde? En la mente de nuestro Padre amante. Delante de Él aparece el clamor: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Además, el versículo 11 dice que se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansaran por un poco de tiempo. Es decir, estas almas ya están selladas para vida eterna y pronto serán resucitadas de ese poco tiempo. Es decir, desde el momento en que quedaron inconscientes hasta la resurrección, han pasado quizá muchos siglos, mucho tiempo para los vivos, pero para ellos solo ha pasado un poco de tiempo. Yo pienso que Dios, antes de dormir, antes de morir, les hace saber de alguna manera que ellos serán salvos. Es decir, yo creo que nadie que muere en el Señor morirá en la duda de su salvación, pero también le hace saber que descansará por un poco de tiempo. Y esto es esperanzador. Para los vivos es mucho tiempo, pero para los muertos en Cristo es solamente un poco de tiempo. Pero además hay algo más en el versículo 11. Dice que hasta que se complemente el número de los hermanos que habrían de morir como ellos. Si bien la Santa Inquisición terminó, la bestia recibió su herida de muerte, ya no hubo más mártires, pero otra vez la herida de la bestia o del papado será sanada y otra vez el fuego de la persecución volverá a encenderse. Pregunta: ¿qué es lo que hace falta para la persecución? Que el pueblo de Dios tenga el testimonio de Jesucristo. Es decir, la historia volverá a repetirse. Habrá mártires en el tiempo del fin y ellos tendrán el carácter de Cristo, tendrán a Cristo en sus vidas y no temerán entregar sus vidas al martirio. Pues ellos sabrán que otros serán salvos a causa de ese testimonio. Y el testimonio no consiste en que ellos desearán también ser muertos, sino que las obras de Dios serán una
realidad visible delante de ellos. Y ellos desearán también, como esos mártires, tener al testigo fiel y verdadero en sus vidas. Ahora, para finalizar, quiero decir que allá donde la palabra de Dios sea predicada con fidelidad, o sea, que la palabra y el testimonio sean uno, que la persona viva lo que predique, ocurren los más grandes milagros de Dios. Voy a leer a continuación una cita y creo que es una de las citas preferidas mías del espíritu de profecía. Y observemos el poder del Evangelio. Es una cita larga y les recomiendo que ustedes puedan leer más detenidamente y mediten hoy día en esto. Esta cita se encuentra en El Conflicto de los Siglos, página 376. Escuchen, donde quiera que la palabra de Dios se predicara con fidelidad, los resultados atestiguaban su divino origen. El Espíritu de Dios acompañaba el mensaje de sus siervos y su palabra tenía poder. Los pecadores sentían despertarse sus conciencias. La luz que alumbra a todo hombre que viene a este mundo iluminaba los lugares más recónditos de sus almas y las ocultas obras de las tinieblas eran puestas de manifiesto. Una profunda convicción se apoderaba de sus espíritus y sus corazones eran redargüidos de pecado, de justicia y de juicio por venir. Tenían conciencia de la justicia de Dios, conocían la justicia de Dios y temían tener que comparecer con sus culpas e impurezas ante aquel que escudriña los corazones. En su angustia clamaban: ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Al serles revelada la cruz del Calvario, indicio del sacrificio infinito exigido por los pecados de los hombres, veían que sólo los méritos de Cristo bastaban para expiar sus transgresiones. Era lo único que podía reconciliar al hombre con Dios. Con fe y humildad aceptaban al Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo. Por la sangre de Jesús alcanzaban la remisión de los pecados cometidos anteriormente. Estos pecados hacían frutos dignos de su arrepentimiento. Creían y eran bautizados y se levantaban para andar en novedad de vida, como nuevas criaturas en Cristo Jesús, no para vivir conforme a sus antiguas concupiscencias, sino por la fe en el Hijo de Dios, para seguir sus pisadas, para reflejar su carácter y para purificarse a sí mismo, así como Él es puro. Amaban lo que antes aborrecían y aborrecían lo que antes amaban. Los orgullosos y tercos se volvían mansos y humildes de corazón. Los vanidosos y arrogantes se volvían serios y discretos. Los profanos se volvían piadosos, los borrachos sobrios y los corrompidos puros. Las vanas costumbres del mundo eran puestas a un lado. Los cristianos no buscaban el adorno exterior del rizado de los cabellos, del ataviarse con joyas de oro o el de la compostura de los vestidos, sino el oculto del corazón, que consiste en la incorrupción de un espíritu manso y tranquilo. Esa es la hermosura en la presencia de Dios. Leeré esta última parte. Dice que se preocupaban sino en el oculto del corazón, que consiste en la incorrupción de un espíritu manso y tranquilo, así como Cristo, así como el Padre. Esa es la hermosura en la presencia de Dios. El amor perfecto de Dios manifestando en un carácter perfecto. Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Y es justamente el martirio donde el carácter de Dios es completamente vindicado, porque sus hijos revelan su amor, su serenidad, su espíritu manso y tranquilo y su amor hacia aquellos que lo están martirizando. El amor de Dios hacia sus enemigos. Aman a sus enemigos, así como Cristo también estaba orando por sus enemigos y también por el Padre, diciéndole al Padre: perdónales porque no saben lo que hacen. O cuando Jesús lavó los pies de Judas,
fue el primero al que le lavó, incluso sabiendo que lo iba a traicionar, manifestando así el amor del Padre, el carácter del Padre. Si nosotros pensamos que el carácter de Dios es vindicado únicamente dejando de pecar, la verdad es que estamos muy limitados. El amor de Dios es amor perfecto hacia nuestros enemigos. Gracias al testimonio de los mártires, se hará posible que se complemente el número de los sellados, que estarán vivos y que pasarán por la tribulación y no verán muerte. El mismo carácter de los mártires es el mismo carácter de los vivos. En cualquier grupo donde estemos, tendremos el mismo espíritu. El Espíritu del Señor, su Santo Espíritu en nosotros, a Cristo en nosotros. No habrá odio, no habrá el buscar venganza sanguinaria contra la ramera, pues la ramera caerá por su propio peso, más bien manifestando el amor del Padre ante el universo en medio de la más terrible persecución de la historia. Dame un corazón perfecto, renuévame en tu espíritu, solo tú tienes poder, mi Jesús. Dame hoy un corazón que te busque y te ame, que te honre y te alabe, que anhele contigo vivir. Mi Jesús, lávame de mi pecar. Al estar en tu presencia, me goce en adorarte, junto a ti por la eternidad. Mi Jesús, dame hoy un corazón que te honre y te alabe, que te busque y te ame, que anhele contigo vivir.